El concepto de gente sombra o shadow people, como se conoce más comúnmente, hace referencia a una especie de seres espectrales similares a sombras, de ahí el nombre, que asedian a las personas y se alimentan de su energía. Habitualmente, este fenómeno se asocia con algo conocido como parálisis del sueño, fenómeno que sucede cuando el cerebro se activa o despierta antes que los demás órganos, lo que impide que podamos movernos o incluso hablar libremente, llegando a sentirnos incluso amarrados a nuestra cama. Cuando esto sucede, nos mantenemos completamente conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, al no podernos mover, el cerebro comienza a distorsionar los hechos, haciéndonos creer que hay alguien más en la habitación que nos tiene prisioneros, y es aquí donde la gente que ha sufrido de esta afección señala la aparición de unos misteriosos seres oscuros, sin forma ni rasgos definibles, que se acerca a la persona e intenta atacarla. Sin embargo, hay que dejar en claro que esto es simplemente una mala jugada de nuestro cerebro y que en realidad todo lo que sucede en ese instante no es real, solo un espejismo. O por lo menos, eso se cree. Existen casos documentados de gente que sufre de esto en forma permanente y que aseguran que, en realidad, la gente sombra sí existe. La historia inicia en Ralún, localidad ubicada a casi 80 kilómetros de Puerto Varas, acá en la 10ª región, cuando nuestro protagonista era aún un niño de 12 años. Sucede que una noche despertó de golpe y vio como una extraña figura negra, como una sombra, ingresó por una de las ventanas a su habitación. Asustado, se quedó viéndola unos instantes, hasta que el miedo lo dominó y se cubrió con la frazada. Esta sería la primera vez que vería a este ser. Con el pasar de los años, esta historia se fue transformando en una simple anécdota, y se convenció de que probablemente eso había sido solo un mal sueño. Años después, siendo ya un adulto y habiendo vivido en diferentes partes, volvió donde sus padres y construyó una pequeña casa al lado de ellos, en la población Manuel Rodríguez. Sería en este lugar donde se reencontraría con aquello que entró a su pieza en Ralún. Una noche, tiene una pesadilla bastante particular. Una sombra negra viene y lo tira de su cama, lo arrastra por toda la casa e inclusive lo hunde en la tierra. Cuenta que todo esto se sintió muy verdadero, ya que realmente sintió la sensación de su rostro siendo arrastrado por el suelo. Esta no fue la única vez que pasó, y cuando ya se vio sobrepasado por la situación, le contó a uno de sus hermanos, quien se quedó con él en su casa para socorrerlo en caso de ser necesario. Su hermano tuvo exactamente el mismo sueño y sintió que también todo era muy real. De verdad le parecía que lo arrastraban por el suelo, y hasta podía jurar que sentía herido el rostro. Sorprendidos por esto, invitaron a un amigo a alojar, pero decidieron no contarle nada, ya que podría sugestionarse. Increíblemente, su amigo contó que soñó algo muy extraño. Algo venía y lo tomaba de la cama, lo arrastraba por el suelo y pasaba su rostro por la tierra. Después de esto, decidió que irse a vivir a otro lugar sería la mejor opción. Y así además intentaría olvidarse de esto. Afortunadamente para él, este sueño no volvió a repetirse hasta muchos años después. Por diferentes motivos, se vio en la obligación nuevamente de regresar con sus padres, y una noche antes de irse a dormir, comenzó a sentirse raro. Una especie de presentimiento le hacía sentir que algo pasaría, y recordó inmediatamente que cada vez que tendría este sueño con la sombra, tenía estos extraños presentimientos. Cuenta que mientras dormía, apareció este ser en la puerta de su habitación. Inmediatamente se levantó y se dirigió hacia él, y comenzaron a pelear. Por algún motivo, sabía que tenía que defenderse. Esta vez todo era muchísimo más extraño, ya que dijo que incluso logró verse tendido en su propia cama. Y entre tanto forcejeo, apareció una segunda sombra, que identificó como femenina, por lo que recuerda, ya que ésta usaba un largo vestido y se dirigió inmediatamente a la pieza de sus padres. Intentó alcanzarla, pero aquel ser con el que forcejeaba no se lo permitía. Incluso lo golpeó y lo dejó aturdido en un rincón de la pieza. Cuando logró recobrar el conocimiento unos pocos segundos después, presintió que algo malo estaba por ocurrir, así que corrió inmediatamente hacia el dormitorio de sus padres. Lo que vio ahí lo dejó perplejo. La figura femenina parecía estar sacando energía de su padre, ya que desde su pecho emanaba una luz y era absorbida
por este ente femenino. Invadido por la rabia y el temor, tomó al ser con el que estuvo peleando y lo sacó del lugar, pero por algún motivo extraño, no se preocupó de alejar a la figura femenina. Forcejeando y forcejeando con este otro ente, logró reducirlo y sin saber muy bien por qué, con sus dedos imitó un crucifijo y lo acercó a la frente de este ser, lo que provocó que este mismo saliera arrancando despavorido, no sin antes empujarlo y lanzarlo a su cama. Despertó sobresaltado y antes de que pudiera pensar en lo que había pasado, escuchó ruidos. Él y sus padres dormían en el segundo piso, y todos oyeron como alguien bajaba corriendo la escalera, corría por la cocina, abría la puerta y salía rápidamente. Cuenta que se levantó rápidamente creyendo que podría ser un ladrón. Sin embargo, para su sorpresa, todo estaba en orden y creyó que lo que había escuchado había sido producto de su extraño sueño. Al día siguiente, ya entrada la tarde, decide contarle a su familia lo que había soñado, y ellos le dijeron que también habían escuchado ruidos en la noche, pero no le dieron mayor importancia. Lamentablemente, 2 meses después, el padre de nuestro protagonista enfermó gravemente de neumonía, enfermedad de la cual no logró recuperarse. Pero a mí un familiar que yo le había contado me dijo, no le querrás hacer un mal en tu casa o alguien de tu familia le quiso hacer un mal, por eso tu papá se murió y se enfermó y tú me cuentas que el sueño fue el tiempo antes. Yo le dije, no sé, me dijo, la maldad existe, la maldad está, me dijo. Y siempre hay gente que te quiere hacer daño, gente que hace maldad, dijo. Y espíritus malos hay, dijo, crea o no crea en Dios, dijo. Gente mala hay, gente de malas vibras hay. Entonces yo ahí como que entrelacé y dije, puede haber sido, porque justo después de que se levantó mi papá, el tiempo después se enfermó. Claro. Y antes nadie se levantaba a perseguirlo, a verlo. La primera y única vez que se levantó alguien a verlo, a seguirlo, se puede decir, como que le pasó esto.